Buenas noches, doctor. Le saluda Eva Severino y el día de hoy vamos a desarrollar la audiencia de prisión preventiva en contra del imputado, el señor Jason Guamán Cama Altamirano, por el delito de tenencia ilegal de armas, imputándole una condena en base al artículo 279 de nuestro Código Penal. Este artículo 279 tiene una condena no menor de 6 años ni mayor de 15 años. Se abre la audiencia y tanto el representante del Ministerio Público como el representante del abogado de la defensa, que es el doctor Luis Sánchez Ugarriza, presenta sus alegatos. El doctor, por parte de la defensa, indica que fue una intervención arbitraria, que el señor, en este caso el imputado, se dedica a la construcción y llevaba en su mano un balde con un pico y una lampa, lo cual no estaba registrado en los reportes de la Policía Nacional de Perú. Además, él alega que en el Tribunal Constitucional, a través de un habeas corpus, solo se manifiesta que el interviniente no prueba nada. Además, que se ha presentado una denuncia a los 3 efectivos policiales por coacción al denunciado en la Fiscalía Provincial de Villa María del Triunfo. En el acta de registro personal se ve una contradicción. No se lo encontró fusiles, solo unas presuntas municiones. Indica la representante del Ministerio Público que se niega a firmar el acta. Supuestamente se realizó también una pericia balística y lo único que dice esta pericia es que las balas funcionan. Las diligencias mínimas por parte de la pericia dactiloscópica de las balas tienen las huellas del denunciado, pues no se realizó, por ende no podemos saber si tienen las huellas o no. La prueba de explosión automática tampoco se realizó. Si no sabemos si el denunciante disparó o no disparó estas municiones, porque recordemos que tampoco se le encontró ningún fusil, ninguna pistola para que pueda hacer uso de estas municiones, y que también el abogado de la defensa, se amparó en la casación 626-2013 de Moquegua, donde nos dice que realizar las pruebas ya mencionadas, como la pericia dactiloscópica y la explosión automática, serían recomendados para la relevancia del caso. El denunciante no tiene, en este caso el imputado, no tiene antecedentes, incluso está habido. El único problema del denunciante, en este caso el imputado, es que es adicto a las drogas. El imputado cuenta, además manifiesta el abogado de la defensa, que el imputado cuenta con 4 hijos a los cuales él mantiene, y el que al dictar prisión preventiva sería quitarles la pensión alimenticia y la subsistencia a sus hijos, porque él es el único que trabaja y él es el único que proporciona el dinero para la alimentación de él y la sobrevivencia de estos 4 niños, además también de su conviviente, que es la madre de sus hijos. En ese momento presenta el abogado la denuncia que ha realizado en contra de los 3 efectivos policiales. Dentro de los elementos de convicción de la investigación preparatoria se dan de que no han registrado el teléfono del imputado, e incluso la familia manifiesta que han estado recibiendo desde el teléfono del imputado, que debe estar en la comisaría, que presuntamente deben tenerlo los efectivos policiales, amenazas tipo extorsiones que pueden solucionar, según ellos, el problema. Además, también se indica de que hay un testigo, el señor Manuel Pacheco Alvarado, que era una persona que estaba cerca, que se dedica a lavar carros, y manifiesta que la intervención al imputado fue de manera arbitraria, dejándolo constancia en una declaración jurada. El denunciante manifiesta nuevamente que llevaba tan solo un balde con un pico y una lampa, lo cual eso no se encuentra registrado en los elementos de convicción. En este caso, la magistrada indica abrir instrucción de vía sumarísima contra el presunto denunciado. Admitieron al testigo que se presenta a declarar, en este caso el testigo Manuel Pacheco Alvarado, el señor que pudo presenciar que lavaba carros, y la magistrada indicó que se diera 90 días de plazo, y le preguntó a la representante del Ministerio Público si 90 días estaba bien. Ella dijo que sí, pero
el abogado de la defensa, el doctor Luigi, indicó de que tan solo para hacer, en este caso para poder dictar o para poder entrevistar o que dé su manifestación, en este caso, ¿no? El señor Manuel, supuestamente tan solo podrían pasar 60 días, que 90 días era demasiado para la declaración de este testigo. Entonces inicia la diligencia de proceder a la vía de la prisión preventiva. Para iniciar el procedimiento ya de la prisión preventiva, la audiencia de prisión preventiva, se manifestaron los elementos de convicción por parte de la Fiscalía. Por parte de la fiscal manifiesta que la Policía Nacional del Perú, los efectivos policiales, es la segunda vez que interviene al imputado. Los hechos se vienen desarrollando en la primera y en la segunda fiscalía. Indica incluso que el imputado intentó darse a la fuga, por eso es que tuvieron que reducirlos, que no fue un arresto arbitrario como indica el testigo. El dictamen pericial balístico, el cual concluye que las balas sí son de un fusil. Se consulta con su CAMET y se identifica de que el imputado no tiene permiso para portar armas. En la verificación de las copias del CIAF hay una relación de denuncias por el mismo delito. Inicialmente se negó a declarar y solamente en esta acción, en esta denuncia, se está presentando a declarar con un abogado. Incluso en los procesos anteriores no se ha presentado y supuestamente se encontraba como no ha habido. El abogado de la defensa manifiesta, en base a la casación 626-2013, los elementos de convicción es una narración que contienen los hechos penales. La declaración, en este caso de los efectivos policiales, dice que no puso resistencia, ya que estaba arrodillado. No se puede privar de libertad a la persona, en base a la casación 62-2016 en el fundamento 4, las declaraciones de los efectivos policiales, si no están amparadas en elementos de convicción, son relativas, son irrelevantes. El enunciado estaba usando un buzo, las cuales los buzos tienen bolsillos pequeños, como para llevar 26 proyectiles o 26 municiones. No hay acta de prueba donde indica que estaba llevando un morral, tal y como lo estipularon en su acta los efectivos policiales. El dictamen solo prueba la bala que funciona, no es un elemento de convicción. El abogado de la defensa manifiesta que la pólvora dura entre 3 a 4 años. Ahora, además, manifiesta de que no hay prueba dactiloscópica. No se hicieron las pruebas de que si las balas tenían las huellas del imputado. No se realizó tampoco la prueba toxicológica. No sabemos si en ese momento estaba el imputado bajo insumos estupefacientes. Supuestamente se ha realizado, pero no tenemos la prueba. O sea, los efectivos policiales indicaban de que sí se había realizado, la representante del Ministerio Público también, pero no teníamos la prueba. No existe ninguna lesión y evidencia que pruebe que nuestro patrocinado se haya querido escapar. Contradicciones de las policías, que no son verosimilitud en el hecho invocado. La prognosis de la pena. Se empieza a desarrollar ahora la prognosis de la pena. La Fiscalía indica 4 años de pena privativa de libertad, amparados en el artículo 279 del Código Penal. El abogado indica la valoración que se va a tomar a la prueba en caso se le encuentre culpable en el artículo 2021 y las personas que sufren de algún tipo toxicomanía. Quiere decir que entraría una evaluación la pena porque en este caso el imputado es adicto a las drogas. La pena sería menor de 6 años porque supuestamente el imputado es un fármaco dependiente. Ahora tenemos el peligro procesal. Empezamos a la etapa del peligro procesal. La Fiscalía dice que hay un peligro de fuga por los siguientes motivos. Hablamos del arraigo domiciliario y hablaron del arraigo laboral. Indica que no tiene arraigo domiciliario porque en sus investigaciones se ha presentado una señorita menor de 15 años indicando que es su actual pareja del imputado y sin embargo el imputado manifiesta que vive en la casa de sus padres con la madre de sus hijos y sus 4 hijos. Entonces,
No sabemos a ciencia cierta, como manifiesta la fiscal, el Ministerio Público, la representante del Ministerio Público, si el imputado vive o solamente les pasa una pensión a sus 4 hijos y vive actualmente con la menor de 15 años. Entonces, por eso no cuenta con arraigo domiciliario, no cuenta con arraigo laboral. ¿Por qué? Porque el señor no es dependiente de ninguna empresa. El señor tan solo es un maestro de construcción y tiene trabajos eventuales. No hay un domicilio laboral donde podamos encontrarlo. Entonces, ellos manifiestan que no tiene ni arraigo domiciliario y tampoco arraigo laboral. ¿Cuáles son las contradicciones o lo que manifiesta el abogado con respecto a ello? El arraigo, él indica, ¿no?, respecto al arraigo domiciliario, significa que tiene que tener domicilio conocido. Y como la representante del Ministerio Público manifestó que no tiene alojamiento y la interpretación del alojamiento es pagar un alquiler por vivir en algún lugar, entonces el abogado de la defensa dijo, ok, no, porque él no paga por vivir en la casa de sus padres. Él asume la manutención de sus hijos, con la mamá de sus hijos y sus padres. Entonces, ¿por qué se le negaría el arraigo domiciliario? Declaración jurada, además se presentó la declaración jurada de la conviviente que vive con la pareja, o sea, con el imputado, y también depende de él. Existe comprobación domiciliaria porque los efectivos policiales fueron al domicilio y encontraron ahí al imputado. Entonces existe una comprobación domiciliaria. Y la firma legalizada da solamente fecha cierta que siguen refiriéndose al arraigo domiciliario. Ahora, vamos a pasar a la etapa de la proporcionalidad de la medida. ¿Qué indica el fiscal o la representante del Ministerio Público? Las municiones fueron encontradas en el poder del imputado. Pertenece a un armamento de largo alcance, que es un peligro para la sociedad. Incluso cuenta además con otras investigaciones, 2 intervenciones anteriores a través del reporte de CIAF que se han podido verificar. En los anteriores casos se encuentra como no ha habido. Además, no se ha presentado a las primeras citaciones y por ende el Ministerio Público pide una prisión preventiva de 9 meses. El abogado alega lo siguiente con respecto a lo manifestado. Sí tiene arraigo domiciliario y laboral, él da de comer a su conviviente y a sus 4 hijos, y el imputado en los casos anteriores no ha sido notificado, o sino que se verifique los cargos notificados hacia nuestro imputado de los supuestos reportes del CIAF. Eso fue el desarrollo que se dio en el caso de la prisión preventiva del imputado, el señor el señor Jason Guamán Cama Altamirano. Gracias.